Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a criticar o intentarlo al menos esta película tan especial y tan diferente, tan aparte como 2001, una odisea en el espacio. Seguramente una de las películas más icónicas de la historia del cine en muchos sentidos, ¿no? Tiene mucho admirador, pero también mucho detractor. Una producción muy complicada, muy sesuda por así decirlo entre comillas, pero realmente es una película más sencilla de lo que puede parecer en lo que es la historia que narra. Es una historia muy sencilla en su génesis. Lo que pasa es que es muy compleja porque el cabrón de Kubrick, por así decirlo, tuvo la odisea, nunca mejor dicho, de tratar de contar esta historia de una forma muy cinematográfica y con muy poquito guión, con muy poquito diálogo y con cosas un poco abstractas entre comillas, que tampoco llegan a serlo, en el que mucha gente, mucho espectador, sobre todo gente que no sea muy cinéfila, pues a lo mejor les cuesta mucho más entrar en la película o comprenderla, ¿no? Mucha gente se queda a cuadros con la parte final de la película y demás. Yo tengo que decir que es una película que realmente es bueno verla más de una vez para intentar comprender todo lo que cuenta. La verdad es que es una historia que, más allá de la complejidad que pueda tener o de lo grandiosa que puede ser la idea en sí, el tema de la película y cómo está contada, como digo, es una película bastante más sencilla y más fácil de entender de lo que puede parecer. Pero yo creo que es, ante todo, un ejercicio cinematográfico de primer nivel, en el sentido de que tiene la osadía de querer contar todo lo que cuenta casi con solo elementos cinematográficos. Es decir, no te cuenta nada por diálogo, por guión. Incluso tienes que estar adivinando muchas de las cosas, adivinándolas, intuyéndolas o lanzando tus teorías al aire sobre ciertos temas. Es más, hasta momentos muy importantes de la película que pueden ser muy, vamos a decir, fáciles de entender, como la rebelión de HAL el giro de HAL, el ordenador de la nave, hacia la locura o hacia convertirse en una especie de homicida. Tienes que adivinarlo o ir sobre la marcha intentando saber qué está ocurriendo. Pero en realidad es una historia que con cuatro cosas cinematográficamente hablando, cuatro elementos cinematográficos, te vas dando cuenta de que lo que te cuenta es lo que te cuenta y por qué te lo cuenta. Por ejemplo, la música es muy importante a la hora de saber qué quiere decir o qué está pasando con la película. Esta obra, que para muchos es una de las obras maestras del cine, especialmente de la ciencia ficción, y que, como le pasó al bueno de Kubrick en muchos de sus productos, pues fue muy, en su día sobre todo, pues repudiada por mucha gente y también por parte de la crítica, aunque hoy en día evidentemente es un producto de culto absoluto y especialmente por parte, por ejemplo, de sus compañeros cineastas, pues están ahí y le ponen por las nubes. Por ejemplo, Christopher Nolan la tiene en un pedestal y fue el encargado, incluso que puso dinero en su bolsillo en la restauración 4K, incluso creo que se estrenó en un festival de Cannes o algo por el estilo en su día, no hace demasiado tiempo. Una película que la verdad es que en Blu-ray, que es el formato con el que la he visto, la primera vez que la veo en Blu-ray, por cierto, luce muy bien en muchos momentos, especialmente, quiero decir que es una película que en cuanto a técnica es realmente impecable. O sea, yo sé que mucha de la gente, incluso que la tiene una mala valoración o que la critica, entre comillas, negativamente, no pueden decir más allá de, pueden ponerla verde si quieres, pero siempre van a decir que es una película técnicamente impecable, ¿no? Es decir, los efectos visuales en muchos sentidos son muy rudimentarios, pero son tremendamente efectivos. Es decir, incluso hasta la escena, por ejemplo, de la luna, está muy bien conseguida. Son escenarios que muchas veces, por ejemplo, con la parte inicial con los simios, es muy evidente que es un croma y tal y cual, de hecho se nota mucho, pero está muy bien conseguido todo lo que es la parte del espacio, las naves y demás, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque por no decir la mayoría de las películas de ciencia ficción, incluso le pasa a Alien, ves las naves y lejos de la tecnología que debería transmite algo, un toque cutre que sin embargo en 2001 no lo transmite en ningún momento, ¿no? Está tan bien conseguida la ambientación de la propia nave que parece algo real o que la hubieran filmado estos días con la tecnología actual de la NASA. Evidentemente, Kubrick era un inventor en muchos sentidos. En muchas de sus películas hay avances técnicos importantes en fotografía, en dirección o en cómo rueda ciertas escenas, y aquí es quizá donde más luzca esa idea, ¿no? Con momentos muy brillantes visualmente, ¿no? Evidentemente, si entramos a hablar de la película, si queréis,
voy a intentar de dar mi teoría, al menos, de lo que va la película, lo que es la historia en sí. Luego ya hablamos un poco más de los elementos cinematográficos, que creo que es lo que tiene que ser en este tipo de vídeos en el que hablamos de estas películas. Que, a ver, tengo que decir que 2001 es un reto en muchos sentidos a la hora de hacer una crítica de un nivel casi excelsior, como digo yo, ¿no? Es decir, El Padrino era imponente cuando hicimos su crítica hace muy poco, o Ben-Hur, pero son críticas un poco más distintas. Esta es una película tan técnica, tan especial en muchos sentidos y tan extraña y con tantos visos de intentar mostrar un mensaje tremendamente grandilocuente que causa algo de rechazo, y también la idea de que es una película en el fondo un poco extraña a ratos y que te deja un poco a cuadros, sobre todo las primeras veces que la ves, en muchos sentidos. Bueno, la película empieza con esa especie de mundo de simios, ¿no? Los albores de la humanidad, ¿no? Cuando todavía éramos simios que ni hablábamos ni nada por el estilo, ni siquiera sabíamos utilizar herramientas, y que, bueno, pues nos muestran a ese grupo de simios que malviven en un desierto, comiendo 4 hojas, peleándose con unos bichos que no sé si son tapires o algo así, los llaman así, y que entre ellos pues parece que hay, pues eso, hay clanes que se pelean entre ellos y que sobreviven como pueden. Hay depredadores terribles por ahí que les están acechando, parece que pasan frío, parece que pasan hambre, y encima tienen un futuro incierto en cuanto a que pues no son capaces ni siquiera de defenderse de cualquier tipo de animal que les pueda acechar, depredador, como puede ser el leopardo que se ve en algún momento, ¿no? Y llega ese famoso monolito, el monolito de 2001, que tantas teorías, tanto ha dado que hablar, y que se convierte en el referente de la película en muchos momentos, y a raíz de ese monolito pues parece que gracias a esa presencia la humanidad da un salto, ¿no? Esos simios, esos humanos primigenios dan un salto tras estar con el monolito alrededor, con mucho miedo al principio, poco a poco se van acercando y acaban tocándole, y como si fuera algo venerable, como si fuera una especie de dios, ¿no? Muchas teorías en ese sentido también de que el monolito es una especie de dios, ¿no? Más allá de ser algo extraterrestre, y a raíz de ahí evidentemente algo ocurre con ese monolito que pues les dispara la inteligencia y comienzan a usar sus manos para algo más que para rascarse y comerse los piojos, ¿no? Usan las herramientas, empiezan a usar las herramientas y la inteligencia más allá de las manos para lo que sea, y no solo usan para poner la famosa escena del hueso y tal, con esa cámara lenta, con esa música grandilocuente, que la verdad es que es uno de los platos fuertes de la película, ¿no? La banda sonora es muy espectacular. Me la dejé también en el vídeo de bandas sonoras y es imperdonable. Y a partir de ahí, pues el simio primigenio empieza a comer carne, por ejemplo, porque ya también depreda, él también es un depredador y es capaz de defenderse, por ejemplo, de otros simios rivales, o se supone que también con el tiempo de las alimañas que les acechan, ¿no? Es decir, el monolito supone un salto cualitativo en la inteligencia de esos simios, y es un salto también en la evolución de la humanidad. Se supone que es algo que no deja de ser apasionante, porque se supone que hay una especie de eslabón perdido, eso he oído muchas veces, ¿no? En la historia de cómo el simio fue evolucionando hasta llegar al Homo sapiens, y hay un eslabón perdido, no saben muy bien qué es, si es algo que todavía no se ha descubierto, una especie que no se ha descubierto intermedia, o algo que ocurrió de repente, llamémoslo mutación, llamémoslo otra cosa, y quizá pues un poco lo que intenta plasmar aquí con esta película y con este guión tanto Kubrick como Arthur C. Clarke es esa historia, ¿no? Esa idea de que quizá una inteligencia superior pues intervino de alguna manera. Aquí está plasmado con el monolito, o un dios, o como queramos llamarlo, y hubo un salto cualitativo en la humanidad en todos los sentidos, y a partir de ahí fuimos otra especie. Esa famosa elipsis, que es la elipsis más famosa de la historia, la más grande de la historia, desde el amanecer del hombre hasta la exploración espacial, con ese hueso volando y esa nave en el espacio, una de las elipsis más famosas de la historia del cine. También, como digo, récord en cuanto a la dimensión, desde el salto de tiempo que hay en esa elipsis es inigualable. Y esa exploración espacial, que eso sí, muy lentamente, es una especie de... eso vamos a entrar en la parte final, lo que sería la parte del ritmo, tan criticado. Pero bueno, eso ya tengo mis teorías y hablaremos de ello después. Vamos a hablar un poco de la historia. Bueno, pues el inicio de la exploración espacial, o no tan inicio, llevan bastante tiempo, porque parece que se mueven por el universo como si nada, en el que descubren ese monolito.
enterrado incluso en la Luna. Por cierto, como digo, lo que es la parte técnica muy brillante, tanto de las naves espaciales como de las escenas del espacio, como por supuesto de la propia Luna, está muy bien conseguida. Y bueno, pues ante esa admiración muy parecida en el fondo a la de los simios, con cierto recelo al principio, con cierta admiración, ¿no? Cómo acaricia el astronauta el monolito con esa veneración como algo increíble, un monolito tan perfecto, además supone que una especie de magnetismo, algo así que no tiene explicación y que supuestamente incluso estaba enterrado, ¿no? Por tanto, alguien lo hizo, alguien lo enterró ahí adrede, ¿no? Es un descubrimiento evidentemente sin parangón. Y a raíz de ahí, pues una especie de pitido, algo extraño, que es una especie de señal de radio que va a otro monolito supuestamente en Júpiter, y nos pasamos a la segunda historia, porque en el fondo la historia de Hal y la nave de Hal es una especie de segunda historia dentro de la gran historia que sería un poco la evolución del ser humano, ¿no? Y ahí tenemos a ese ordenador Hal, tan travieso él, que con ese tono tan relajado da más miedo que otra cosa, y que no deja de ser un poco pues el ordenador de inteligencia artificial más famoso del cine, ¿no? Ha habido muchas películas en torno a la inteligencia artificial, pero claro, Kubrick lo hizo hace muchísimos años ya, ¿no? Y vemos un poco esa especie de inteligencia artificial que adquiere conciencia de sí mismo y que más allá de esa perfección que se le supone en muchos momentos, o de la que se habla en muchos momentos del comienzo de la escena de la nave de Hal, pues también tiene las mismas imperfecciones, ¿no? Parece que no es tan perfecto, o ante una gran crisis de duda en cuanto a la misión, pues comete errores, o por ejemplo es capaz de dar el salto de ser homicida con tal de llevar a cabo la misión, ¿no? Es imperfecto hasta en el sentido de quizá violar la ley más inviolable para toda inteligencia artificial, o quizá dar el salto más humano, entre comillas, que es cargarse a la competencia, por así decirlo, y que la misión no corra peligro. Una escena evidentemente muy brillante, la del apagado de Hal, ¿no? En el que poco a poco ese ordenador se va apagando, tanto en la voz como en el tono, como hasta en la forma de hablar, como a principio intenta convencerle, una muestra de inteligencia más clara que esa no puede haber, ¿no? Intenta convencerle de alguna forma de que no lo haga, de que deténgase, no lo haga, podemos hablar, he cometido errores, pero podemos solucionarlo, lo que haría cualquier persona indefensa en su lugar, ¿no? Y poco a poco esa especie de inteligencia se va apagando en todos los sentidos, ya que poco a poco se convierte casi en una especie de mente infantil, en el que en lugar de seguir hablando o convenciendo, empieza a canturrear una canción que resulta muy cómica en el fondo, pero que también da muy mal rollo, ¿no? Y luego llegamos a la escena clave, la escena en la que ya todo el mundo o mucha gente se lleva las manos a la cabeza de que, pero ¿esto qué es? ¿Qué nos están contando, Dios mío? Ese monolito en Júpiter nos cuenta la misión, ¿no? Que bueno, la señal de radio supuestamente llega hasta el otro monolito que está flotando en Júpiter, y cuando la nave de exploración llega, pues el bueno del astronauta empieza a ver colorines por todas partes. Ahí yo me reí un momento dado porque me acordé de la escena de los Simpsons, muy buena, cuando los Simpsons valían la pena, y todo colorines y una especie de viaje intergaláctico en el que todos son colorines y formas, y poco a poco estamos viendo como una especie de mundo extraño, o nuevos mundos, nuevos universos, con esa forma de narrarlo de Kubrick tan extraña, con muchos colorines, mucha cosa extraña, mucho psicodelia, pero también con esos planos muy concretos del astronauta con muecas casi de horror, ¿no? de angustia. La verdad es una escena muy poderosa en cuanto a imagen, pero también, yo tengo que decir, bastante aterradora, ¿no? Incluso creo que en ciertos fragmentos de la escena la música recuerda bastante al Resplandor, pero aquí son pinceladas cuando muestran el rostro del astronauta de mucho horror, ¿no? De mucha angustia y de mucho miedo, ¿no? De que lo está pasando mal, ¿no? Y también yo creo da un poco la sensación de que la velocidad, vamos a decir, de ese viaje es tremenda, ¿no? Y que el astronauta está siendo sobrepasado por ello. Lo que pasa es que lo hace de una forma muy rudimentaria, ¿no? Y a lo mejor puede ser un poco extraño a ojos del espectador, pero yo creo que es una escena muy brillante, no solo visualmente, sino también cómo está narrada, ¿no? Es decir, ni un solo diálogo, nada, y aún así hay que entender muy bien lo que está pasando. Y eso es lo que yo digo de la película, que cuando llega a la parte final, claro, como no te narran nada, como no te cuentan nada, es muy complicado en el fondo de entender, sobre todo la primera, o si no te centras en cómo Kubrick te lo intenta contar, es decir, con elementos cinematográficos, sonido, por ejemplo, o la propia música, esa especie de, pues no sé muy bien qué es, ese personaje que parece que está como recluido y viéndose a sí mismo en una especie de habitación
falsa, como si fuera una especie de habitación de hotel o de casa de lujo en el fondo, de habitación de mansión de lujo, pero muy artificial, con ese suelo que evidentemente es como una nave espacial, y el techo, ese contraste entre el techo iluminado como si fuera una nave espacial y el techo como si fuera artesonado, como si fuera un palacio o algo por el estilo, que tiene un aire hasta grotesco, ¿no? Y evidentemente es una escena que descoloca muchísimo al espectador medio, pero es que es normal. Lo que intentan contar en ella no deja de ser un poco como si fuera el viaje final de la humanidad, hasta que al final, cuando ese personaje parece que muere, con ese monolito como vigilándole, nace esa especie de embrión de lo que supuestamente es una especie de nueva especie o nuevo salto colectivo de lo que es la especie humana. Es decir, es la segunda vez en la película que suena la famosa banda sonora de 2001. La primera vez que ocurrió esto ocurre cuando el simio se convierte en un ser inteligente y empieza a usar las herramientas. Es un salto evolutivo, y aquí lo mismo. Se interpreta que ese embrión que flota y que supuestamente va hacia la Tierra, o así, más o menos, aunque sea muy simbólicamente, es como una nueva especie o como un salto cualitativo de lo que va a ser a partir de entonces el ser humano, un ser, no se sabe muy bien, más puro, más inteligente, o directamente otro tipo de especie diferente. Esa es la idea, esa es la historia básicamente, y está narrada de una forma muy rara y muy extraña, pero también muy cinematográfica, y eso es lo que hace que mucha gente le cueste creer, o le cueste entender, o le cueste entrar en la historia más allá de eso. Y luego entramos, por supuesto, en la parte negativa de la película, que quien más y quien menos, evidentemente, la va a contar, va a contar con ello. Es decir, el ritmo de la película. Es una película, evidentemente, muy brillante en muchos sentidos, elementos, es muy grandiosa. Es una de las cosas que más se le critica siempre a Kubrick, ¿no? Esa idea, esa esencia que tiene muchas veces su cine de prepotente, por así decirlo, ¿no? De intentar dárselas de que es el tipo más bueno, más listo. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica en ningún sentido, salvo que sea algo muy peculiar. Es decir, si quieres contar la historia que cuentas en 2001, no puedes contarla de una forma humilde, vamos a decir, es mi visión, ¿no? Tienes que hacerlo de forma muy grandilocuente. La banda sonora es muy rimbombante, las escenas que se ven tan bien, la forma de narrar, la luz, la actuación, lo que es la historia sí es muy pretenciosa en el fondo, muy pretenciosa, mejor dicho, perdón. Pero es que es lo que tienes que hacer. Es que es una historia, el mensaje en sí es muy pretencioso. Pero en el fondo, si nos ponemos muy exquisitos con este tema, ¿qué es pretencioso y qué no lo es? También puede ser pretencioso hablar de las últimas películas que he criticado. La historia de Ben-Hur también puede ser pretenciosa, o la de la lista de Schindler. Qué pretencioso que alguien que no ha vivido el Holocausto quiera hablar del Holocausto. Si nos ponemos así, podemos hablar de que casi cualquier película que no sea una comedia romántica o una película de acción sin más, sería pretencioso. Yo no estoy de acuerdo, y al final 2001 ha pasado a la historia en muchos sentidos por ese aire, vamos a decir, pretencioso, entre comillas, pero que sin eso no sería la misma película. Y en el fondo también, la película lanza un mensaje, ¿no? de que quizá el ser humano pues está en un proceso de evolución en muchos sentidos. Mira lo que está pasando ahora mismo con el famoso virus. Es decir, el ser humano no deja de aprender en muchos sentidos, también con sus errores, ¿no? Y al final la película también narra un poco muchos los errores del ser humano, por ejemplo, incluso hasta en el propio ordenador, que por muy perfecto que sea, comete errores muy humanos, ¿no? Y casi que está dentro de la idiosincrasia del ser humano el cometer errores. Yo, en cuanto a lo técnico, es impecable. Es cierto que el ritmo de la película a ratos es el que es. Es el que es. Es decir, pero yo creo que en muchos momentos, yo entiendo que para la época, ciertas escenas, ciertos momentos, ciertos decorados tenían que ser tan impactantes que a Kubrick vamos, perdóname la expresión, Kubrick se correría en muchos momentos de la película viendo cómo estaban quedando. Es decir, esa experiencia del espacio, de las naves flotando, que por cierto están impecablemente hechas, a pesar de que tienen ya muchos años. Ojalá muchas películas de hoy en día que se hacen con efectos visuales digitales tuvieran ese grado de perfección en muchos sentidos, ¿no? Kubrick se recrea por completo. Kubrick se recrea en muchos momentos de la película y dice, mira, es que este plano dura, en lugar de 2 o 3 segundos, dure 10, 15, 20, me da igual. Es una ave flotando en el espacio, un plano así, un plano asá, que ¡buah! Es que queda tan bonito.
venga, nada de 2 o 3 segundos, venga, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, y da igual. Y cuando se aproxime la nave, en lugar de hacerlo en 2 planos con un corte, no, esto que sea lento, que sea calmado, que se vea, que la gente disfrute, entre comillas, de lo que está viendo y del espectáculo visual. Y es un poco la sensación que transmite la película en muchos momentos, de que Kubrick se recrea tanto en sí mismo que dice, venga, que esto siga y siga y siga, porque está quedando tan chulo que no pasa nada, Es el momento de la película que tendría que ir más rápido, pero el tempo de la película es el que es. Y esto es 2001, tampoco, es decir, hay películas más lentas, más rápidas y más eléctricas y menos eléctricas. Yo creo que esta, en el fondo, es lo que tiene, ¿no? Es una película que yo creo que, más allá del ritmo, más allá de lo bueno o malo que pueda tener esas escenas largas, que las hay, eso es evidente, yo no voy a decir que no, que se hacen muy largas o que se hacen muy lentas, está ahí, es evidente. Es una película que tiene un carácter y un aire de fascinación que es espectacular. Es decir, el mensaje que narra la película. Yo, por ejemplo, soy más crítico, por ejemplo, con Blade Runner. Creo que Blade Runner es una película que sí que podría haber tenido otro ritmo o haberlo contado de una forma. Hablo de la original, la de Ridley Scott. Creo que sí que era una película que, por la propia historia que narra, sí que tenía... demandaba más ritmo o más acción. Y, por ejemplo, 2001 no es así. No es una historia que quiera narrar algo que no sea más de lo que cuenta, y lo que cuenta está muy bien contado y de una forma muy fascinante, incluso con un toque muy científico, ¿no? Mucha gente ha criticado, por ejemplo, que Interestelar de Nolan tenga un aire a 2001. Yo creo que Nolan es muy admirador de esta película y quiso hacer su 2001, entre comillas, e imitarle en muchos sentidos, solo que con un lenguaje mucho más moderno en cuanto al ritmo y demás, y aún así es una película con un tempo bastante lento. Pero es una película que tiene ese difícil arte de fascinar aún con el paso del tiempo. Es muy difícil que una película te pueda fascinar con el paso del tiempo. Tiene que estar muy bien conseguida y muy bien narrada. Es decir, es muy complicado en el fondo hacer un Matrix, tener una historia muy profunda, filosófica y demás, y entretener a la vez y no aburrir con el paso del tiempo, o que los efectos visuales no se queden obsoletos. Y aún así Matrix, por ejemplo, hoy en día la ves con otros ojos, en el sentido de algunas peleas, el tema de los cables y demás, se nota demasiado artificial. Aún así se salva por muchos motivos, y Matrix es muy buena película, entre otros también porque, más allá de lo profunda que puede ser, es muy entretenida, muy espectacular. Y eso es lo que yo digo, por ejemplo, con Blade Runner, que sí que achaco que Blade Runner podía tener un poquito más de ritmo en ciertos momentos, o haber apostado por un poquito más de acción, o por un tipo más de narración. Pero 2001 es que no lo necesita. Realmente, si esta película se hubiera hecho con mucho más rapidez, con un montaje mucho más dinámico, con planos más cortos, habría durado 1 hora y 20. Es que lo que cuenta la película es tan breve en el fondo, la evolución de la humanidad, el HAL de por medio y poco más. Se podría haber hecho 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, perfectamente. O sea, tampoco pasa nada. Yo creo que es una obra que está ahí, que es parte de la historia del cine, y que no se le puede achacar nada en contra, en el sentido de que lo que quería transmitir o lo que quería contar está más que contado, está más que transmitido, y tiene ese aire profundo y rimbombante. Es cierto, pero la historia en sí lo merece. Es decir, cuando cuentas la historia de Jesucristo en Ben-Hur, pues la música resuena por todas partes y todo es grandioso y todo es maravilloso, ¿no? Es que es eso, es que no puedes contar algo enorme y grandioso de una forma excesivamente pobre, ¿no? Tienes que darle ese toque rimbombante en muchos sentidos, ¿no? Y el 2001 lo tiene. La banda sonora, como digo, es algo que, en fin, más allá del uso creo que era Strauss, ¿no? De las escenas del espacio, evidentemente el momentazo este de las dos elipsis en el tiempo, de la evolución de la especie, por ejemplo, con la escena de los simios. Es una música muy poderosa y muy espectacular. Es una escena mítica de la historia del cine. Hay muchos momentos de 2001 que son míticos en la historia del cine, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que hace que también haya conseguido esa rimbombancia absoluta y ese feel de culto absoluto, ¿no? Pero yo creo que en muchos sentidos es una película impecable. No le voy a poner el 10 porque a ver, yo soy muy crítico siempre con el ritmo de las películas o con el tempo, y yo, evidentemente, siendo defensor incluso de ese aire a veces excesivamente lento y científico de la película, sí que es cierto que hay ratos que dices, ay, Kubrick podría haber dado un poquito más de brío a la cosa, oye, y eso creo que la hace imperfecta, en el sentido de poder vértela, a menos para mi gusto, cada 2x3. Aún así, es una obra magna. No le puedo poner un 10, como digo, por ese detalle, pero tampoco le puedo bajar del 9.
vamos a dejarlo un 9,5 y ese medio punto, disculparme más de uno, que sé que más de uno estará diciendo, pero Fran, ¿cómo dices eso? Ese medio punto hay que quitárselo por el tema del ritmo, porque creo que más de un momento es una película que podría haber tenido otro ritmo, en momentos muy puntuales, pero en otros no tanto, no es un tema tan importante. Así que 9,5, pero evidentemente creo que aquí el cartelito de obra maestra no sobra para nada. Es decir, si hay una definición de obra maestra dentro del cine, hay muy pocas películas menos discutibles que esta, que 2001. Es decir, el calado que dejó esta película muchos años después sigue estando ahí y es muy complicado transmitir la grandiosidad del mensaje que transmite esta película hoy en día con cualquier otro producto. Eso es así, esto está ahí, ¿no? Y es parte de la historia del cine y esa casi la definición de obra maestra por antonomasia. Así que sí, obra maestra, aunque le ponga un 9,5. A veces no tiene por qué ser un 10 para que sea obra maestra o impecable. Espero vuestras críticas, vuestros comentarios, tanto si os gusta como si no os gusta la película. Espero que mi crítica humilde, donde las haya, os haya parecido convincente. Y nada, ya sabéis que esta noche, si todo va bien, vamos a ver juntos Tiburón, nada más y nada menos, en directo. Espero contar con vosotros a partir de las 9. Encima ahora con el escenario que tenemos en España y creo que en muchas más partes del mundo, no sé si en Latinoamérica estará empezando a pasar, pero vamos a tener que estar confinados en casa mucho tiempo. Así que es un momento perfecto para ver películas. Ponerte al día de series, películas, sagas, leer libros y novelas y cómics y aprovechar el tiempo para, pues a lo mejor cuentas pendientes que tenemos muchos en películas, series y demás y tomarlo con resignación y entre otras, pues mira, a lo mejor más de uno puede guardar un ratito de sus días que pueden ser en muchos momentos eternos estas próximas semanas para ver 2001 o redescubrir 2001 y darle una oportunidad si te gusta, si no te gusta y si te gusta, pues disfrutar de ella y degustarla una vez más. Así que por supuesto, como digo, comentarios, me gusta, seguidme en redes sociales y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.